concretamente, si no me recuerdo mal, del día 5 al 8 de marzo, vamos a llevar a cabo por primera vez, en este caso en los Estados Unidos, tal vez teníamos que haberlo hecho en otro país, pero bueno, ha coincidido así, vamos a llevar a cabo un congreso internacional. El objetivo es juntar al mayor número posible de hermanos de diferentes países, y por qué no también aquí de España, de Europa, en un congreso que el lema va a ser levantémonos y edifiquemos. Todos los mensajes que se van a estar compartiendo van a estar basados en el libro de Nehemías, que es un libro extraordinario del cual vamos a aprender muchísimo, y ya tenemos absolutamente todo reservado. Un salón muy grande. Hace ya unas semanas atrás me dijeron que ya se habían inscrito más de 1000 y pico hermanos, aunque todavía esperamos muchos más. Hemos reservado un salón muy bonito que es propiedad de la Iglesia Bautista. Claro, tenemos que alquilar un buen equipo de sonido y cámaras y luces para retransmitir los cultos y todo eso. Luego la infraestructura para poder alojar en diferentes lugares a más de 1000 y pico personas, pues ustedes imagínense, ¿no? Entonces yo quiero animar a los que todavía no habían pensado, no se habían planteado el ir a este congreso, pues si tienes posibilidad, hermano, no te lo pierdas. Es el primero, no sé si vendrán otros, pero el primero no te lo puedes perder, por favor. Entonces quiero animar a todos los hermanos y hermanas que puedan ir. Yo sé que con esto de Trump y los permisos y las visas y todo esto hay un poco de problemas, pero podrías solicitar la visa con bastante tiempo y hacer todo lo posible por poder asistir a ese congreso. Allí vas a conocer a cientos de jóvenes de muchas partes del mundo y a muchos hermanos que a lo mejor ellos te han visto a ti por las redes, pero tú a ellos no los has visto. Entonces, repito, quiero animar a todos los hermanos que puedan ir. Y estamos orando por la rodilla de Marcos, que de tanto correr y hacer el tonto, pues se le hincha, y me dijo el otro día, yo no puedo ir al congreso aunque me gustaría porque se me hincha la rodilla. Bueno, pues entonces yo les pido por favor a todos ustedes que oren para que no se le hinche la rodilla y para que pueda asistir. ¿Cuánto lo van a hacer? Pues ya sabe, vete comprando el billete. ¿De acuerdo? Ese es el primer evento importante que vamos a llevar a cabo, pero en esta mañana yo quiero darle oportunidad un momentito a un par de pastores que están con nosotros, porque uno de ellos le he pedido, aunque está pastoreando 2 de nuestras iglesias en la isla de Fuerteventura, le he pedido que se vaya 3 meses a los Estados Unidos a atender a las 2 iglesias que tenemos en la Florida. Tenemos otras en otras partes, ¿no? Pero en la Florida tenemos 2 congregaciones y no tienen un pastor visible al frente de la misma, sino que con unas pantallas muy grandes ven los cultos en directo que hacemos todas las semanas desde Santa Cruz. Y entonces le he pedido a Damaris y a Alberto que ellos se trasladen a los Estados Unidos 3 meses. Ya está todo organizado, ya hemos conseguido la casa, el coche, todo lo que necesitan para poder estar bien atendidos durante esos 3 meses. Y hablando con ellos, ellos me dijeron, nosotros estamos dispuestos a ir. Tenemos a otro pastor, se llama Rey, que es de la República Dominicana, que se quedaría al frente de las 2 iglesias, la de Puerto del Rosario y la de Morrojable, pero también iremos de vez en cuando a visitarle para no dejarle 3 meses 2 iglesias que él las atienda solo. Entonces yo voy a pedirle a Damaris y a Alberto, que creo que están por ahí afuera, sí, ahí te veo, pasen por favor un segundito, despídanse de los hermanos, porque probablemente este sea el último día de la vida, no, perdón, de este año. Cuando vengan no van a hablar en español, van a hablarnos en inglés, entonces aprovechemos que todavía hablan en español, se van con la niña y estaremos orando por ellos. Amén, hermanos. Estaremos orando por ellos para que el Señor los use, los bendiga. Tenemos una iglesia en Orlando, tenemos otra iglesia en Miami, hay 4 horas en coche entre una y otra. A veces tendrán que viajar para atender a la iglesia, luego tendrán que viajar el mismo día, serían más de 8 horas en carretera, a menos que se quieran dormir, que se queden a dormir ese día allí. Sea como sea, necesitan mucho de nuestro apoyo, de nuestras oraciones, que el Señor los use, los bendiga y que se adapten tanto ellos allí como los que están allí, que se adapten a ellos, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos y despídense de los... Dios les bendiga, bueno, un placer, un privilegio estar aquí con ustedes y nada, pedimos por favor que estén orando por nosotros, es la primera vez que vamos a ir para allá, para Estados Unidos,
y vamos a ir en familia, dejamos todo atrás en Fuerteventura, el trabajo. Bueno, la familia la tenemos toda aquí en Tenerife y desconocemos totalmente allí lo que nos vamos a encontrar, pero porque nos ha compartido el pastor, la gente que ya ha estado por ahí, Anderson también. Hay dos congregaciones preciosas que vamos a estar atendiendo, pero de verdad que necesitamos de sus oraciones, necesitamos el respaldo del pueblo de Dios, necesitamos que estén orando por nosotros como matrimonio, como padres, que estén orando también por la niña, que se pueda adaptar y esperemos que pronto podamos tener buenas noticias para todos ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. No, tú. Yo siempre trato de no salir ni nada, porque es que no sé qué decir. Ore por nosotros. La verdad que hace muchos años nosotros decidimos servir al Señor. Amén. Y pues esto es parte de servir al Señor. Nos vamos a la aventura, esperemos que sea ir y venir. Vamos a ver. Vale, bueno, bendiciones a todos. ¿Tú querías decir algo? Sí, bien. Hola a todos, ¿cómo están? No. Ella me dice, le dije, le pregunté ahora y le dije, ¿tú sabes que te vas a los Estados Unidos? Y dice, sí, yo lo sé. Dice, me voy a ir a ver a las princesas. No sé qué rollo le han metido ustedes en la cabeza, pero ella va a ver las princesas. A ver si en la iglesia encuentras alguna, ¿viste? Ah, ¿quieres hablar? Venga. Las princesas reales. Ah, bueno, mejor que vea las de allí que no las de España, ¿viste? Un aplauso a los hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Es sorprendente ver cómo el Señor ha dado crecimiento a la obra, porque dice la Biblia que unos siembran, otros abonan o riegan la semilla plantada, pero en definitiva el crecimiento quien lo da es Dios. Satanás no le da crecimiento a la iglesia. Satanás nunca va a traer prosperidad y bendición a la obra, y mucho menos a nuestras vidas, a título personal. La bendición, quien la da, es nuestro Dios, que es el Dios de toda bendición. Y cuando vemos que su obra crece, no es porque haya unos iluminados o unas personas especiales, sino es porque Dios ha dicho, y yo lo vengo diciendo desde el día de la pandemia, Dios con nuestro ministerio y con nuestras vidas, y estoy convencido, dijo, ahora. Nosotros no llevamos 4 días en esto, como ustedes saben perfectamente. Yo tengo la gran bendición de haber empezado en el ministerio muy joven. Aquí en el Puerto de la Cruz, cuando yo era soltero, yo vine a vivir al Puerto de la Cruz, no tenía ni donde caerme muerto y tenía que pedir durante horas. Allí a la salida de Santa Cruz, donde está la piscina municipal, la gasolinera esa que está ahí toda la vida, yo tenía que ponerme ahí a pedir autostop para poder venir al puerto aquí a predicar. No a esta iglesia, sino a otra, ¿no? Y a veces me cogía un coche y me dejaba en Santa Úrsula o me dejaba en la laguna y tenía que coger otro y así. Y podría contar muchas anécdotas y experiencias que me pasó en esos viajes, tanto de ida como de vuelta. Y a veces se me hacía muy de noche y claro, ya de noche meterme en la carretera a pedir autostop pues era un rollo, ¿no? Entonces me quedaba a dormir en un banco de la iglesia, allí en el Puerto de la Cruz o en cualquier sitio, ¿no? Y he visto cómo la obra ha crecido, cómo la obra se ha multiplicado, como gente que no eran ni convertidos, hoy en día son convertidos, de alguna manera u otra están sirviendo al Señor, involucrados en la obra, aquí en Santa Cruz o en cualquier otro lugar. Por ejemplo, Damaris, la esposa del pastor Alberto, que yo esta mañana le di paso, pues yo la conocí desde el vientre de su madre. Con eso les digo todo. Esto era íntima amiga de mi hija Priscila, porque las dos tienen más o menos, creo que la misma edad, ¿verdad? Entonces el crecimiento siempre lo da el Señor. Y a Él le debemos que dar siempre toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento. Yo a Marcos, por ejemplo, lo llamaba el hermano bombero. Marcos fue bombero durante muchos años. Hoy es taxista, pero Marcos fue bombero. Marcos era de los que llegaba tarde al culto y se iba el primero. Siempre fue así. Llegaba tarde, cuando se decidía entrar, entraba. Y cuando terminaba el culto, si Marco no se fue, porque como él vivía en una zona de muy mal aparcamiento, él tenía la obsesión de que si llegaba tarde no podía aparcar. Entonces se iba corriendo, era el hermano bombero. Y mira, ahora tiene que ser el primero en llegar y el último en irse. Las paradojas y el humor del Señor, ¿no? Y cuando llegamos a este lugar, a este terreno, esto no existía.
esto era un terreno baldío. Cuando entramos la primera vez a esta propiedad, esto era un nido de ratas, pero literal, ¿eh? Aquí había ratas, hermanos, para dar y vender. Con todo respeto, los chinos aquí se hubieran puesto las botas. Era increíble. Y alquilamos este lugar y nos hacía tanta ilusión estar en este lugar, que nos veníamos, Elena y yo, con las niñas, los días entre semana, y poníamos allí una tienda de campaña, y allí nos quedábamos a dormir en una tienda de campaña, mientras oíamos a un señor que vivía aquí enfrente, haciendo todo tipo de voces, y bueno, era algo tremendo, hasta que ya yo pasé un día enfrente y ya no se quedó más enfrente, ¿no? Pero esto no existía. El lugar de culto era aquí, donde están las habitaciones, y allí estuvimos no sé cuánto tiempo. Pero antes de eso, tuvimos un pequeño local en una calle que se llama, si no recuerdo mal, la Cruz de los Martillos. Claro, como aquí en Tenerife hay tantas cruces, la Cruz de la Cebolla, la Cruz Santa, la Cruz de los Martillos, estábamos en la Cruz de los Martillos. Y allí estuvimos, hasta que un día un hermano dijo, oye, hay un lugar que alquilan en el Puerto de la Cruz y tal, y yo vine a verlo con el dueño. Pero es que antes de estar en ese local de la Cruz de los Martillos, estuvimos en el Hotel Orotava, en el Puerto de la Cruz, haciendo unos cuantos cultos. Íbamos, montábamos todo, desmontábamos, salíamos corriendo para el culto de Santa Cruz por la tarde, luego volvíamos otra vez durante la semana. Pero es que antes de estar en el Hotel Orotava, estuvimos en una casa particular de unos hermanos, que fue donde nació esta iglesia. Claro, muchos de ustedes han venido aquí y ya se lo han encontrado todo hecho, pero es bueno recordar los inicios, es bueno recordar los principios, tanto para los viejos como para los nuevos, para que valoremos hasta la silla en la que está sentado, que por cierto veo que son sillas diferentes, ¿no? Ya no son aquellas sillas verdes, ahora son más bonitas, ¿eh? Y en la casa de Ángel y de Damaris, en el Enicó de los Vinos, veníamos una vez a la semana con una ilusión, veníamos con unas ganas, y veíamos que esas reuniones en el salón de la casa de Damaris y de Ángel, que por cierto no veo a Ángel ahora a la mañana, no se fue de la iglesia, ¿no? No, porque Ángel para irse a la iglesia, antes te vas tú y yo. Y allí empezamos la obra, y como crecía, ya no cabíamos, nos fuimos al hotel y etcétera, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a ellos dos, y me gustaría que hoy, en este primer culto del año, o en este primer domingo del año, le diéramos gracias al Señor, pero también le diéramos las gracias a ellos, porque ellos abrieron su hogar, y por haber abierto su hogar, hoy nosotros estamos en este lugar alabando al Señor. Así que demos un fuerte aplauso y gracias de todo corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que le dices a Ángel muchas gracias. Ángel ha trabajado aquí muchísimo, y por aquí han pasado cantidad de personas. Por esta iglesia ha pasado tanta gente que si se hubieran quedado todos los que pasaron, tendríamos que hacer el lugar de culto hasta abajo, hasta el barranco, ¿no? Pero yo le doy gracias a los que han perseverado, a los que han estado aquí al pie del cañón, con ganas y sin ganas, con pocos o con muchos. El Señor dice en la Biblia que es galardonador de los que le buscan, y de alguna manera recompensa la labor, la constancia, la fidelidad. Dios la recompensa. Y alguien, cuando estábamos ya a punto de terminar los días aquellos de la pandemia, cuando comenzó el Señor a dar un crecimiento y comenzó un mover espectacular en nuestro ministerio, pues alguien me dijo, un pastor por cierto, me dijo que cuando terminara la pandemia, todo este mover y toda esta ilusión y todas estas personas, hablo de miles de personas que se ponían en contacto con nosotros, pues ya dejarían de hacerlo y se olvidarían. Y yo le dije, te aseguro que no, porque Dios ha puesto en mi corazón que este mover de Dios, que es algo sobrenatural. Ya me dicen ustedes a mí que hay iglesias que tienen un pastor y no crecen, y las iglesias nuestras que no tienen pastor son las que más crecen. Por eso, gracias. Por eso he pensado a lo mejor dejar a todas las iglesias sin pastor, para que crezcan más, ¿no? ¿No? Bueno, pues yo he sentido en mi corazón que esto que el Señor comenzó no lo va a parar nada ni nadie, sino que lo va a parar solamente Él cuando Él venga. Y estamos viendo cómo se están levantando obras, cómo las obras están siendo bendecidas y prosperadas,
Por ejemplo, la obra en Estados Unidos se va a encargar absolutamente de todos los costos y de todos los gastos que implique el mandar a un matrimonio de España para que esté allí durante 3 meses. Y hemos visto cómo la obra se ha sustentado y Dios la ha bendecido de una manera espectacular. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que durante más de 40 años todos los meses contábamos la monedita para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, poner gasolina al coche? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy por hoy el Centro Evangélico Villanueva iba a poder tener una finca inmensa, inmensa, donde se han plantado docenas y docenas y docenas de árboles, donde tenemos una carpa que cabe más de 400 personas, donde tenemos casas donde se puede quedar a dormir la gente, donde tenemos un campo de fútbol que es mucho más grande casi que toda esta finca? ¿Quién nos iba a decir? Y 2 pisos, que también la iglesia Centro Evangélico Villanueva tiene 2 pisos hermosos que ha podido comprar para que se queden obreros, para que se queden matrimonios, para que se queden estudiantes que van a ir. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Una iglesia que, como en nuestro caso, no sé en Puerto, pero en nuestro caso nosotros antes de la pandemia incluso llegó un tiempo, y Armando lo sabe porque es uno de los tesoreros del ministerio, que a veces debíamos hasta 3 meses de alquiler, hermano. 3 meses de alquiler, no teníamos dinero para pagar el alquiler del local en Santa Cruz, que es alquilado. Pero no solamente eso, sino que además ustedes saben que aquí en España cada 3 meses hay que pagar lo que se llama el IRPF, que son las retenciones que hay que pagar la Hacienda. Entonces, cuando llegaba el trimestre y llegaba el IRPF, que es algo que le encanta a Marcos, pues decíamos, Dios mío, ahora el alquiler y encima el IRPF. Y me acuerdo que un día me llamó el administrador, que ya se murió. Sí, el pobre, pero ya no me ha llamado más. Así que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Pero me llamó y me dijo, oye, ya no más, ya deben 3 meses, pero él no sabía que no habíamos pagado el IRPF. Entonces, como yo generalmente nunca hablo de dinero, aunque a veces hay que hablarlo y decirlo, porque también hay que hablar del dinero y de la economía, ¿o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué no vamos a hablar de dinero? Si hasta la palabra dinero está en la Biblia, ¿no? Pues me subí a un púlpito un domingo a la tarde y le dije a los hermanos de Santa Cruz, hermanos, les anuncio que debemos 3 meses, ya me han llamado. Era un sin vivir, Yo siempre estaba preocupado, no se puede pagar esto, no se puede pagar lo otro, ni Biblias podíamos comprar para regalar, y era un sin vivir. Yo lo pasaba fatal, fatal. Porque ¿a quién llamaba? A mí. Y tenemos que orar para que el Señor haga un milagro y para que el Señor provea los 3 meses. Además debemos los IRPF, el impuesto Hacienda, etcétera, etcétera. Y me pongo a predicar. Generalmente, y ahora lo van a aprender ustedes en la escuela bíblica en Alicante, cuando uno predica o comparte, uno tiene que tener la tendencia de mirar a todos los ángulos del auditorio. No puedes estar como algunos pastores predican y se pegan 30 minutos predicándole a este. Y claro, ya el pobre está ya que no sabe ni dónde meterse. Yo me crié con un pastor que él predicaba todo el sermón mirando al techo. Y muchos hermanos, al principio, ya después ya nos dimos cuenta de que él era así, pero nosotros pensábamos que él tenía el sermón escrito en el techo. Porque él predicaba así, porque hermanos, porque hoy, y mirábamos así, y ¿para quién está mirando este hombre, no? A mí me enseñaron, y creo que lo suelo hacer, es mirar a todo el mundo, ¿no? Pero ese domingo no lo pude hacer. Ese domingo, a mano derecha, donde están ustedes ahora, más o menos como a la mitad del pasillo, hablo de la iglesia nuestra en Santa Cruz, había un señor muy alto, muy corpulento, que no lo había visto nunca en el culto. Y mis ojos durante la alabanza, porque yo también tenía que dirigir la alabanza porque no teníamos músicos, nada, ni aquí ni en Santa Cruz, pues durante la alabanza y durante la predicación siempre se me iban los ojos a él. Y era una cosa extraña, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay que mirar en todas direcciones. Cuando termina el culto, Armando se me acerca y me dice, oye, hay una persona que ha dado un dinero y con ese dinero cubrimos todo lo que debemos. Todo lo que debemos, que es un pastón. 1.500 por 3 que vale el alquiler, ¿cuánto es? Más el IRPF, estamos hablando de un dineral. Y yo le dije a Armando, porque Armando se le cambió la cara, estaba como blanco, no se lo creía, ni él se lo creía, ¿no?
Y le digo, oye, ¿no habrá sido un señor alto, muy corpulento que te dio un sobre? Y me dijo, sí, ese es. Bueno, pues voy a por lo menos acercarme a él a darle las gracias. Ya prácticamente la gente se había marchado a la iglesia, pero él se quedó en el pasillo de la iglesia de pie, mirando hacia el púlpito, y yo vengo por detrás de él y le toco en el hombro. Él se gira, era un hombre enorme, ¿eh? Y le digo, muchísimas gracias, quiero darle las gracias de todo corazón como pastor de la iglesia, porque me he enterado que usted ha dado un dinero, y justamente es el dinero que tenemos que pagar sí o sí, tanto al alquiler como a Hacienda, ¿no? Y no me dice nada. Y claro, yo quería sacarle un poco de conversación, y le dije, pues una vez más le doy las gracias. No me respondía. Y le digo, pero ¿usted cómo se llama o de dónde ha venido? Porque nunca la había visto aquí. Y me dice, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Si hoy estoy aquí y mañana estoy allá. La sensación que yo sentí mientras él me hablaba no la puedo describir con palabras. Te estoy contando lo que me dijo, pero no lo que sentí. No lo puedo transmitir con palabras. ¿Por qué me preguntas cómo me llama y de dónde soy o de dónde vengo si hoy estoy aquí y mañana estoy allá? Y le dije, está bien. Le di la vuelta, me fui. Nunca más este hombre vino a nuestra iglesia. Nunca más vino a la iglesia, ni lo vi, ni en la iglesia, ni en la calle, ni en ninguna parte. El Señor evidentemente hizo un milagro. El Señor utilizó a esta persona para sorprendernos, y por eso hemos visto desde el primer día que nació esta obra la mano del Señor de una forma tremenda. Y como el Señor no cambia, es inmutable, cuando Él hace algo es el botón de muestra de lo que va a seguir haciendo. Él no añade maldición con la bendición, dice la palabra. Es decir, ¿qué es lo que será? Pues lo mismo que fue. Pero esto no solamente es aplicable a la hora de estudiar profecías, que solemos utilizar ese texto, ¿no? Hermano, ¿qué es lo que será? Pues lo mismo que fue. No, aplícalo todo. Si Dios me bendijo, Dios me seguirá bendiciendo. Si Dios me ayudó, Él me seguirá ayudando. Si el Señor me abrió una puerta, me seguirá abriendo puertas. Porque Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es importante tener memoria de lo que hay que tener memoria, ¿eh? Hay cosas que mejor es olvidarlas y no hablar nunca más de ese tema. Pero hay otras cosas que no podemos olvidar. Por eso el apóstol Pedro le dijo a los destinatarios de sus epístolas, yo procuraré que después de mi partida quede constancia de las enseñanzas que yo les he dado, para que tengáis memoria de las palabras que pronunció y nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante ver cómo el Señor fue guiando y prosperando la obra durante el 2024. Qué puertas se abrieron, cómo el Señor se movió, cómo el Señor nos fue mostrando cómo resolver esta situación o aquella. Porque ese ha sido el botón de muestra de lo que Dios va a seguir haciendo, pero no igual, porque Dios no es repetitivo, Dios es novedad pura. Y el Señor, el factor sorpresa, no quiere que la iglesia lo pierda, sino que podamos tener en cuenta que como mínimo, las bendiciones que nos han acompañado en estos últimos años nos van a seguir acompañando y aún más, porque dice la Biblia que Él nos da mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Antes, esta no es la palabra, esta no sé por qué estoy diciendo esto, dije todo esto, aún no he predicado, pero escúchame. Quiero felicitarles a todos ustedes, de verdad, de todo corazón, porque ¿tú también te vas a bautizar? No, no te vi ahí vestida de negro. Digo, mira la oveja negra allí, ¿no? No, son bromas. Todos son adultos, todos son personas grandes que saben lo que van a hacer, y eso es muy bonito, porque bíblicamente el bautismo no es para niños, no es para infantes, no es para cumplir con una tradición, ¿verdad? Bueno, papá, mamá, el abuelo. No, esto es un mandato bíblico, y los mandatos bíblicos los tienen que cumplir personas que quieren cumplirlos y que los entienden y los quieren poner en práctica. Entonces yo les felicito porque ustedes son adultos y han llegado a la conclusión de que ese mandamiento, que es tan importante como cualquier otro, hay que ponerlo en un momento determinado de la vida en práctica, ¿no? Y yo les felicito por este paso que van a dar. Antes que se me olvide, ¿quién es el que atiende así más o menos aquí la zona? Hoy no veo a Ángel, pero más o menos el que tú tienes aquí para ayudarte un poquito así en las cosas. José María, ¿dónde está José María? Búscate un martillo. ¿Tienes un martillo a mano?
Tienes que buscar un martillo y vete rompiendo la capa de hielo que está encima del agua de la piscina de la piscina. Por eso yo vine enchaquetado esta mañana. Yo vine enchaquetado, digo, a mí no me coge. Cuando no me queda más remedio que bautizar, lo hago, pero mi debilidad es el pulmón, es el pecho. No, lo digo en serio, ¿eh? Y he tenido neumonía y he estado muy mal muchas veces. Entonces, sé que si yo me meto ahora mismo en el agua, probablemente este sea el último culto de mi vida. Filipenses capítulo 3. Hermanos, queridos, ¿qué hora es? A ver, 12:20. A las 12:25 termino. Y algunos dicen, este no se lo cree ni él. Filipenses capítulo 3. Esta carta es una maravilla, es una joya. ¿Cuál es el objeto más viejo que tú tienes en tu poder? El objeto, el mueble, el libro o lo que sea más viejo que tengas en tu casa. Alguno dirá, mi marido. ¿Cuál es el objeto? Él no es un objeto, hombre. Él es una persona. ¿Cuál es el objeto más viejo que tienes en tu casa? Yo tenía una colección de sellos que un día se hizo un rastro aquí afuera, cuando hacíamos aquellos rastros gigantes, aquellos mercadillos aquí afuera, y como necesitábamos recursos para la iglesia, yo tenía una colección de sellos que no es por nada, tenían años y años y años, y seguramente costaban mucho dinero, y yo la doné para que se vendiera, no sé ni por cuánto, para tener dinero para seguir construyendo aquí la obra. Bueno, yo les voy a decir algo tremendo. Todos ustedes tienen en su mano un libro que en algunos casos tiene miles de años. Miles de años. ¿Perdón? Ok. La carta que vamos a leer esta mañana se escribió, se calcula, entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de casi 2000 años tiene esta carta que vamos a leer un trocito en esta mañana. ¿Qué le parece? Más de 2000 años, porque no estamos realmente en el 2026. Estamos 5 o 6 años más por un error de cálculo que tiene nuestro calendario. Así que estaríamos, ya digo, 5 o 6 años más de lo que estamos en este momento. En el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice la palabra de Dios, perdona que no les haya pasado la lectura, se me pasó. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hoy leí una vieja Biblia que yo tengo, no es del 1800, pero es una Biblia de una versión muy antigua, y cuando llegué a la palabra basura, ¿saben lo que pone? Estiércol, efectivamente. Ese era el concepto. No puedo decir la palabra porque algunos se pueden escandalizar y estamos grabando esto, pero ustedes saben lo que es el estiércol, ¿no? Ese era el concepto que Pablo tenía de todas aquellas cosas que le podían abrir puertas en la vida. De todo lo que en un momento determinado algunos le hubiera gustado tener y nunca tuvieron. Pero para él dice, todo lo que a mí me puede abrir puertas, todo lo que me puede producir algún tipo de beneficio personal o de ganancia, para mí lo tengo todo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo. Dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, escuchen, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues Pablo, si tú no lo has alcanzado y si tú no has llegado a la meta,
Y si tú todavía no has llegado a ese conocimiento al cual dices que quieres llegar, imagínate nosotros. Porque esta carta, que dije al principio que se escribió entre el año 60 y 62 de la era cristiana, se escribe desde la cárcel. Pablo no la está escribiendo desde una playa en el Caribe, en su mejor momento, o en su tiempo de juventud, o de esplendor ministerial. Él la está escribiendo cuando ya es una persona con una edad, muy cascado por la vida, muy apaleado por la cantidad de sufrimientos y de padecimientos que tuvo que padecer por la causa de Cristo y del Evangelio, y él la está escribiendo desde la cárcel. Algunos piensan que Pablo no salió de la cárcel, sino que él entró y de ahí ya no salió. Hay otros comentaristas, otros que opinan que sí, que él logró salir y luego ya en el segundo encarcelamiento ya fue el definitivo, cuando ya después terminan martirizándolo. Sea como sea, él, su estancia en la cárcel no se cruza de brazos, sino que él se dedica, si no a escribir, por lo menos a dictar cartas. Y el que las copiaba se cree que era un tal Epafrodito, que copiaba las palabras que el Espíritu de Dios ponía en la mente, en la boca de Pablo, las escribía, y luego lo que Pablo hacía es que las firmaba. Y por ejemplo, en una de ellas al final dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, porque Pablo tenía un problema en la visión, un problema en la vista bastante grave. Sea como sea, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, le escribe otra carta a los Efesios, pero la diferencia es que esta carta se la escribe solamente a los filipenses, pero la carta a los Efesios dice: cuando ustedes lean la carta en la iglesia, mándenla a las otras iglesias de alrededor. ¿Y cuáles eran las iglesias de alrededor de Éfeso? Pues Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, etc. Y esa es la gran diferencia, pero también se escribió de la cárcel. Luego escribe otra carta a los Colosenses, una iglesia que estaban desviándose doctrinalmente hablando, que incluso llegaban a darle culto a algunos ángeles. Y después escribe una carta personal muy bonita a su amigo Filimón, el cual había tenido un problema con un esclavo que se le había escapado y que le había robado algo de dinero. Pero en esta carta de los filipenses, el apóstol Pablo es muy claro y dice: hermanos, yo tengo una meta, yo tengo unos objetivos delante de mí que aún confieso que no los he alcanzado. Yo no sé cuáles son tus metas como creyente. No te hablo como estudiante o como empresario, si es que lo eres. Te hablo de tus metas, tus objetivos como creyente. Lo primero que tienes que tener en cuenta es si esas metas, si esos objetivos coinciden con el plan, con el diseño de Dios para tu vida. Porque está bien tener planes, está bien tener sueños, está bien decir: oye, me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero pregúntate siempre: ¿esto entra dentro de la voluntad de Dios? Porque puede ser que sea una buena idea, pero no el momento. Cuidado. Moisés, cuando era joven, cuando tenía más o menos 40 años, él creía que el pueblo iba a reconocer su liderazgo. Él pensaba que el pueblo lo iba a apoyar y por eso él sale a la calle y separa a aquellos dos que estaban peleando. Uno de ellos era egipcio y la Biblia dice que lo separó con tal fuerza que lo mató. Pero él pensaba que el pueblo iba a decir: oye, este hombre está por nosotros, nos quiere defender, este es un Mesías, es un libertador. Sin embargo, el pueblo no lo reconoció. ¿Y cómo voy a estar yo en un sitio donde la gente no me apoya y no me reconoce? Nosotros no somos como estos presidentes que sabe que el pueblo no lo apoya, pero a pesar de eso siguen estando ahí. Nosotros no. Y él tiene que huir 40 años. La intención era buena, pero no era el momento. Entonces hay cosas que a lo mejor tú tienes en tu corazón hacer, que son buenas, son bíblicas, pero no es el momento. No estás preparado. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que fortalecerte en la fe, etcétera, etcétera. Entonces asegúrate siempre que lo que quieres hacer para el Señor, el sueño, el proyecto, el plan, el objetivo en tu vida, coincida con la voluntad de Dios. Pero una vez que tengas esa seguridad, esa certeza personal, pues esfuérzate para poder llegar a ese objetivo. Tal vez es servir al Señor algún día, en la obra, a tiempo completo. Tal vez sea formar una familia, gloria a Dios.
Tal vez estás en este momento interesado o enamorada de una persona, que no digo que no sea la persona idónea para tu vida, pero que a lo mejor no es el momento. Así que no presiones, no empujes, no obligues, no fuerces a una persona a ver lo que tú dices que has visto, pero la otra no lo ha visto. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante ir al paso, al ritmo que el Señor nos marca. Pero sea como sea, Pablo dice, yo no he alcanzado todavía esos objetivos, porque en otra carta, no en la carta a los filipenses, sino la carta a los romanos, que es la más profunda, junto con Gálatas, que Pablo escribe, él dice, hermanos, tengo un problema personal. Y lo admite, y no solamente lo cuenta en aquella época, sino que a lo largo de los 2000 años que tiene la iglesia actualmente, todos los cristianos del mundo, da igual de la iglesia o de la denominación que pertenezcan, todos los cristianos del mundo nos hemos enterado, no por un chivato, no por alguien que dice, ven que te voy a contar una cosa, sino porque él mismo dijo, hermanos, estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Y lo que quisiera en el fondo hacer, no lo estoy haciendo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo, pero no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Qué tremendo, ¿no? Un apóstol de la talla, del calibre, de la envergadura de Pablo, diciendo el pecado que mora en mí. Él todavía tenía luchas personales muy grandes y las admite, no las oculta. Pero después dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y entonces arranca en el capítulo 8 a decir, yo les voy a decir cómo tenemos que vivir los cristianos, viviendo en el Espíritu, y da un capítulo 8 que es una maravilla. Apréndanse de memoria el capítulo 8 de Romanos, por favor, este año. Apréndanse. ¿Cuántos lo van a intentar por lo menos? Pregúntale a tu mujer, oye, dime el 3, dime el 4, a tu hijo, a tu hermano. Apréndanse el capítulo 8 de la carta a los Romanos, es una maravilla. Para que el día que no tengamos Biblia, por lo menos podamos decirnos capítulos los unos a los otros que hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Pablo dice, yo tengo una meta, y la meta es primeramente, como dice aquí, conocerle. ¿Cuánto conocemos de Cristo a estas alturas del camino, hermano? ¿Cuánto conocemos del Señor? Yo creo que todavía queda mucho por conocer de Él, ¿sí o no? Toda la eternidad nos va a llevar a conocer al Señor. La meta de Pablo era, yo quiero conocer al Señor que me llamó. Aquel que me asió, aquel que me agarró, yo quiero conocerle, y no solamente conocerle, sino quiero participar del poder de su resurrección, porque si hubo un poder tremendo que se manifestó en la vida del Señor Jesucristo, fue el poder de la resurrección. ¿Cuánto poder tiene que haber para resucitar a un muerto? Claro, Pablo nos dice, quiero conocer el poder de Dios en la sanidad de los enfermos, o en la limpieza de leprosos, o en darle la vista a los ciegos, sino que él apunta a un objetivo más alto. Él dice, yo quiero conocer el poder de Dios, pero en lo máximo. ¿Y qué es lo máximo de la manifestación del poder del Padre en la vida de su Hijo? Cuando lo resucitó de la tumba. Porque el Hijo sabía perfectamente que si él dormía, si él moría ese día, el Padre no permitiría que su cuerpo se corrompiera en la tumba. Por eso dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él sabía que el Padre lo iba a resucitar al tercer día. ¿Y cómo lo sabía? Primero porque la Escritura lo decía. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por ejemplo, un versículo, ¿no? Pero por otra parte, él sabía que la única posibilidad de que no fuera resucitado es que el Padre no aceptara su sacrificio, su ofrenda, su vida derramada en la cruz. Claro, había un riesgo, entre comillas, ¿no? Yo muero, me clavan en la cruz, derramo mi sangre, y si el Padre por lo que sea no la acepta, ya no hay esperanza, no hay solución para los pecados, no hay vida eterna, no hay segunda venida, no hay nada. Pero él sabía perfectamente que el Padre había aceptado su ofrenda, porque proféticamente Juan el Bautista, que estaba emparentado con él, ¿verdad?, le dijo a la multitud cuando lo vio por primera vez, este es. No era Elías, no era Moisés, este es. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero son palabras de un hombre, son muy bonitas, Este es el Cordero de Dios, me parece muy bien, pero Dios tendrá lo que decir.
porque son palabras, repito, de Juan el Bautista, muy importantes, trascendentales, muy profundas. Pero Dios, ¿qué dice de todo esto? Bueno, Dios habló con voz audible el día que su hijo se bautiza en el río Jordán. Y dice la Biblia que mientras era bautizado por Juan el Bautista, se oye una voz audible de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi complacencia, toda mi confianza. Juan dijo: este es. El Padre dice también: este es mi Hijo, en el cual deposito toda mi confianza y mi fe y mi voluntad. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sabía que Él iba a resucitar, y es un hecho que el Señor Jesucristo resucitó. Y Pablo dice: pues ese poder tan magnífico de la resurrección es el que yo quiero experimentar todos los días de mi vida. Pero dice algo más: y también le quiero conocer en la participación de sus padecimientos. Uy, ahí entramos ya en un terreno muy delicado. Porque si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos les gustaría conocer y moverse en el poder de Dios? Todos levantarían la mano. ¿Cuántos quieren conocer más y más y más y más profundamente al Señor? Todos levantarían la mano. Pero ojo, la pregunta que voy a hacer ahora: ¿cuántos quieren experimentar los mismos vituperios, las mismas humillaciones y los mismos padecimientos que el Hijo de Dios padeció? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. El hombre es semejanza de Dios. Y Pablo quiere ser semejanza de Cristo en su vida y en su muerte. Yo nunca he pedido esto, les soy sincero. Yo no sé si ustedes están aquí en el Puerto de la Cruz, Marcos, en otro nivel espiritual, pero yo no le he pedido al Señor, y perdonen que se lo diga así francamente, yo no le he pedido al Señor: me gustaría parecerme a ti en tus padecimientos, llegando a ser semejante a ti en tu muerte. No es mi meta hoy por hoy morir crucificado. Ni aquí, ni en Israel, ni en Latinoamérica, ni en ninguna parte. Pero este era el objetivo de Pablo. Ahora entienden por qué cuando alguien quería trabajar con Pablo, él era tan exigente. Porque lo mismo que me va a pasar a mí, probablemente es lo mismo que le va a pasar a todos los que estén conmigo. Ahora entienden por qué simplemente un muchacho un día dijo: no, yo no te voy a acompañar en el segundo viaje. O yo me voy a mi casa antes de que termine el primero. Ahora entienden por qué Pablo dijo: ya no vienes más conmigo, no podemos trabajar juntos. Estás en otra frecuencia. Eres un buen cristiano, eres un buen hijo de Dios, vas a escribir un evangelio, me parece maravilloso, pero tú y yo no podemos trabajar juntos, porque tú estás en otra frecuencia. A ti te da miedo la persecución, a ti te da miedo la presión, no sabes trabajar bajo presión. Estabas en tu casa con una pluma, con tinta, con un papiro, con una hoja, y escribes un evangelio, y me parece estupendo, y lo vamos a tener en la Biblia y te recordaremos toda la vida como el evangelio según San Marcos. Sabes trabajar en la tranquilidad de tu casa, sabes trabajar con tu pluma y tal, pero no sabes trabajar en el campo misionero. No vales para esto, Marcos. Y dice que se apartaron y nunca más volvieron a trabajar juntos. Y es que tenemos que entender que no todos tenemos la misma capacidad para hacer lo que otros hacen. Tenemos que descubrir cuáles son nuestros límites, cuál es nuestro llamado, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. He conocido a miles de creyentes que están siempre orando o de vez en cuando oran para descubrir qué es lo que tienen que hacer en el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¡Gloria a Dios! Estupendo, hermano, me alegro. Pero yo también te voy a dar un consejo si lo quieres aceptar. Comienza a orar para decirle a Dios lo que no tienes que hacer. Porque está muy bien saber lo que yo tengo que hacer, pero aún más importante es saber lo que no tengo que hacer. ¿Y por qué no tengo que hacerlo? Porque Dios ni me ha llamado, ni me ha capacitado a hacer eso, sino tal vez a otro hermano diferente a mí, pero que los dos nos vamos a complementar para servir juntos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, Pablo dice: yo prosigo a la meta, yo sigo adelante, porque olvido las cosas del pasado y me extiendo hacia lo futuro. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento. Nuestro premio no lo va a dar la iglesia. No sé si ustedes van a recibir, en algunas ocasiones lo damos, otras no sé, un diplomita como recuerdo de un día de bautismo que han tenido. Me parece estupendo, pero el premio, la recompensa genuina que nada ni nadie nos puede arrebatar, es el premio que Dios nos dará cuando lleguemos a su presencia. Corre de tal manera y esfuérzate de tal manera en el reino de Dios, que cuando lleguemos a la meta, no solamente nos conformemos con que nos abran la puerta y nos dejen entrar,
sino que recibamos un galardón, un premio. Porque allí habrá diferentes premios y galardones, por supuesto. No voy a recibir yo el mismo galardón que, por ejemplo, Esteban, que murió siendo apedreado en Jerusalén. Es de sentido común. No voy a recibir yo el mismo galardón que va a recibir los apóstoles. Los 12 apóstoles, no los miles de apóstoles que hay por ahí por el mundo, que no son apóstoles ni nada, ¿no? Yo entiendo que Dios nos va a recompensar a cada uno según la labor que hayamos hecho, pero hagámosla de tal manera que lo que hagamos glorifique a Dios y no nos glorifique ni nos exalte a nosotros. Por eso métanse en la cabeza desde los primeros días de este año que recién comienza 2026, todo el crecimiento, toda la bendición, todo lo que hemos visto con nuestros ojos y veremos, todo es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. No hay nada especial. Nosotros somos instrumentos de barro utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia de Dios, pero no hay ningún mérito personal, es nuestro deber. Es más, después de haber acabado todo, considerado, dice la Biblia, siervos inútiles, porque eso es lo que somos, simplemente siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Y yo espero que en este año 2026, y lo anhelo, porque llevo años orando por esto, que de aquí, de entre nosotros también, se levanten obreros, familias que quieran servir al Señor. También soy consciente, soy perro viejo en esto, que no todo el mundo vale para estar en la obra. Porque cuando no es el niño es el trabajo, cuando no es el trabajo es el dinero, cuando no es el dinero es el marido, cuando no es el marido es la mujer, cuando no es la mujer es la suegra, cuando no es la suegra es el jefe del trabajo. Siempre parece que ocurre algo, pero te voy a decir una cosa, la mejor decisión que yo tomé a los pocos meses de convertirme, y además Dios la confirmó evidentemente, fue servir al Señor. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Dios me agarró así por los pelos, porque si no me hubiera puesto a mí en primera línea el Señor desde muy joven, probablemente yo hoy o estaría en el mundo o estaría muerto. Así es que pon tu vida al servicio del Señor. Yo veo que hay mucha juventud en esta mañana, en este salón, y yo les animo a todos ustedes, no dejes que nadie se interponga en tu relación con el Señor. El Señor tiene que ser lo primero, pero no solamente decirlo, sino llevarlo a la práctica. Y a veces tendrás que llorar, pero esas lágrimas el Señor las va a recompensar, porque